Buenos días, en este video vamos a resolver un ejercicio de camino crítico que tiene dado ya el grafo o la red de proyectos que vemos más abajo, que tiene distintos nodos que recordemos que eran cada uno de los hitos. Por ejemplo, este es un hito de inicio y este es un hito de fin de una determinada actividad que es el arco que une esos dos nodos. En este caso, por ejemplo, esta actividad que va desde el nodo 1 al nodo 2 puede ser completada en 2 unidades de tiempo, es decir, 2 semanas, por ejemplo. También sabemos que en este grafo hay dos nodos, uno de inicio y otro de fin, y los reconocemos porque en los nodos de inicio solamente hay arcos salientes y en los nodos de fin solamente arcos entrantes. También sabemos que las actividades son dependientes, es decir, existe una cierta causalidad, y si nosotros, por ejemplo, queremos completar la actividad que va desde el nodo 3 hasta el nodo 5 en estas 3 unidades de tiempo, sabemos que tenemos que completar las actividades que terminan en este nodo número 3, es decir, las actividades que van desde el nodo número 1 al nodo número 3, las actividades que van desde el 2 al 3 y por último la del 4 al 3. Entonces, para poder resolver este grafo vamos a usar un algoritmo y se nos pide que determinemos la duración mínima del proyecto, el camino crítico y las actividades que lo componen. Recordemos que el camino crítico está compuesto por actividades que no se pueden mover en el tiempo, que están fijas, que no podemos, por ejemplo, atrasarlas. En cambio, otras actividades que no forman parte de ese camino crítico, podemos moverlas dependiendo de un cierto margen. Para poder resolver el grafo, lo que vamos a hacer es aplicar un algoritmo que empieza calculando lo que se llaman las fechas tempranas. En este caso, vamos a ir al nodo de inicio, recordemos que era el nodo número 1, y vamos a decir que el proyecto empieza en un hito temporal que va a ser el 0. Ese va a ser nuestro comienzo. Entonces, para poder calcular hitos próximos a este nodo inicial, vamos a aplicar este procedimiento que es la fecha del nodo siguiente, es decir, de un nodo J, que va a ser también la fecha temprana, va a estar dado por la fecha temprana de un nodo anterior, es decir, un nodo I, más la duración de la actividad entre un nodo I y un nodo J. Entonces, esto quiere decir que entre un nodo I y un nodo J nosotros tenemos esta duración que es la de IJ. Por ejemplo, tenemos que la fecha temprana del nodo 1, que es 0, más 2, que es la duración de la actividad 1,2, va a dar la fecha temprana del nodo 2. Podemos ir calculando lo que son las fechas tempranas de nodos que ya tengan todos sus precedentes completos. Recordemos que, como en este algoritmo hay causalidad, nosotros tenemos que buscar que los nodos, que son los siguientes que nosotros queremos calcular, todas las flechas entrantes provengan de nodos que ya tienen su valor completo. Entonces, podemos seguir entre la actividad que va del nodo 2 al nodo 4, hacemos la fecha temprana del 2, que es 2, más 4 da la fecha temprana del 4, que es 6. Lo pudimos hacer porque el nodo 2, que es el único nodo que tiene este arco que va del 2 al 4, ya estaba con su valor calculado. Entonces acá llegamos al primer inconveniente. Queremos calcular la fecha temprana del nodo 3 y tiene 3 flechas entrantes. El que proviene del nodo 1, del nodo 2 y del nodo 4. En este caso, estos 3 nodos ya tenían sus fechas tempranas completas, es decir que podríamos calcular la fecha temprana del nodo 3. Lo que vamos a hacer es seleccionar candidatos. Entonces, fecha temprana del 1, que es 0, más la duración 1 a 3, 4, da una fecha temprana de 4. Este es el primer candidato. Entre el 2 y el 3 hacemos 2 más 1, que es la duración de 2 a 3, da una fecha temprana de 3. Y entre el 4 y el 3, fecha temprana del 4 es 6, más 2, 8, sería el candidato para la fecha
temprana del 3. Lo que vamos a hacer es seleccionar el mayor de todos estos candidatos. En este caso ya lo marcamos, que es el 8, y eso es porque recordemos que para poder iniciar una actividad siguiente, en este caso por ejemplo queremos iniciar la actividad que va de 3 a 5, teníamos que tener todas las actividades precedentes completas. Y para poder tenerlas todas completas, la que va a llevar más tiempo, que es la actividad que va de 4 a 3, es una actividad de cuello de botella. Siguiendo adelante, podríamos completar por ejemplo el nodo 6, porque el 4 ya lo teníamos, entonces fecha temprana del 4 es 6, más 2, 8 es la fecha temprana del nodo 6, y vamos a ir a completar la del nodo 5, nos pasa lo mismo que había pasado con el caso anterior del nodo 3, tenemos al nodo 5 en el cual provienen 3 actividades, vienen del 3, del 4 y del 6. Calculamos los candidatos entre 3 y 5, sería 8 más 3, la duración de 3 a 5 da 11. Entre 4 y 5, 6 más 3 da la fecha temprana 9. Y entre el nodo 6 y el 5 sería fecha temprana del 6, 8 más 2, 10. Y acá tenemos los 3 candidatos, seleccionamos el mayor, que es 11, que es la fecha temprana que nos había dado entre el nodo 3 y el 5. Y el 11 sería entonces el valor de la fecha temprana para el último nodo, que es el nodo número 5. Si miramos un poco vamos a ver que todos los nodos ya tienen su valor de fecha temprana calculada, y lo que también sabemos es que una vez que finalizamos el proyecto, es decir, que lo terminamos en el nodo número 5, ya no hay más actividades y por lo tanto podemos decir que la fecha tardía, que es lo que vamos a empezar a calcular a partir de este punto, coincide con la fecha temprana. Entonces miremos un poquito a las fechas del nodo número 5. Tenemos que los valores de fecha temprana y fecha tardía son coincidentes. Ahora, como estamos viendo, en este caso en azul vamos a marcar lo que se llaman las fechas tardías, que es la última fecha en la cual puede comenzar una actividad, y vamos a ir calculando ahora de atrás hacia adelante. Es decir, habíamos empezado para las fechas tempranas desde el nodo 1 hacia el nodo 5 y ahora vamos a arrancar desde el 5 y vamos a terminar en el 1. Para poder calcular estas fechas tardías vamos a hacer el procedimiento a la inversa. Es decir, la fecha tardía, en este caso la voy a poner con una T mayúscula, de un determinado nodo i va a ser la fecha tardía de un nodo j menos la duración entre el i y el j. Ahora, como estamos al revés, lo que vamos a ver es que si tenemos los dos nodos que van de i a j, nosotros vamos a estar parados de este lado, es decir, vamos a ir para el otro lado, ¿sí? Vamos a ir para atrás, porque estamos tratando de calcular fechas tardías de nodos anteriores. En este caso es como si el nodo 5 fuera o el nodo j y el nodo 6 el nodo i y el 2 la duración entre el i y el j. Entonces estamos yendo de nuevo hacia atrás. Hacemos la fecha tardía, que es 11, menos la duración, que es 2, nos da por resultado 9, que es una fecha tardía que calculamos para el nodo anterior, en este caso el nodo 6. Vamos a seguir y ahora podemos calcular el nodo 3, que, como habíamos dicho antes, la regla es tener de los nodos que estoy calculando, en este caso son nodos anteriores, todos estos nodos anteriores requieren que los nodos siguientes de los cuales venimos tengan sus fechas tardías ya completas. Entonces, en este caso el nodo 5 ya está completo, puedo completar el nodo 3 del cual sale un solo arco y hacemos 11 menos la duración entre 3 y 5, que es 3, nos da una fecha tardía de 8. Seguimos adelante y nos encontramos con el primer problema. Si queremos calcular el nodo número 4, este nodo número 4 se une con el nodo número 6, el 5 y el 3.
Esos 3 nodos ya tienen calculados sus valores de fechas tardías, por lo tanto puedo calcular el nodo número 4 y lo que voy a hacer es aplicar la fórmula que habíamos visto antes, fecha tardía, por ejemplo, del nodo número 6, 9 menos 2, que es la duración entre 4 y 6, da un candidato que sería 7 como fecha tardía del nodo 4. Entre 5 y 4 sería fecha tardía del 5, 11, menos la duración de 4 y 5, 3, da un candidato que es fecha tardía de 8. Y entre 3 y 4, fecha tardía de 3 es 8, menos la duración de la actividad entre 3 y 4 es 2, va a dar un candidato para 4 que es 6. Y ahora vamos a hacer, distinto como hacíamos antes, que elegíamos el máximo, vamos a elegir el mínimo como fecha tardía. Porque recordemos que, como es la fecha máxima en la que puede empezar una determinada actividad, todas estas actividades que están acá requieren fechas tardías, por ejemplo, entre 4 y 6 y 4 y 5, nos están permitiendo empezar mucho después que, por ejemplo, entre 4 y 3, que requiere una fecha tardía muchísimo más próxima a la fecha temprana. Entonces le tenemos que dar la holgura que nos pide y vamos a empezar el proyecto cuanto antes. Eso quiere decir que vamos a seleccionar el mínimo de las 3 fechas. Seguimos adelante y seleccionamos ya el candidato que era 6, que era el mínimo, y pasamos a calcular el nodo número 2, que está conectado con el 4 y el 3, nodos que ya tienen sus fechas tardías completas. Entonces lo que vamos a hacer es, entre el 3 y el 2, hacemos fecha tardía del 3, 8 menos la duración, que es 1 entre 3 y 2, nos da una fecha tardía de 7 para el nodo 2. Y entre la actividad 4 y 2, fecha tardía del 4 es 6, menos la duración entre 2 y el 4, que es 4, nos da una fecha tardía de 2, agarramos el mínimo. Y por último pasamos a calcular el nodo número 1. Para eso también hacemos entre 1 y 3, fecha tardía de 3, 8, menos la duración, que es 4, da la fecha tardía candidata de 4. Entre 1 y 2, fecha tardía de 2, 2 menos la duración entre 1 y 2 es 2, da 0. Entonces el mínimo entre estos dos candidatos es 0 y nos quedamos con ese valor. Para poder chequear si resolvimos bien la red de proyectos, los dos valores de inicio de fecha temprana y fecha tardía tienen que sí o sí dar 0. Y lo que encontramos es que la duración del proyecto va a estar dado por estos valores de fecha temprana y fecha tardía que son iguales, y eso quiere decir que si estamos hablando de semanas, el proyecto va a llevar en completarse 11 semanas.